Hola amigos, ¿cómo están? Soy Josué y bienvenidos a su programa Gemelos Paranormal. Vamos a comenzar con la entrega de estas historias que tan amable ustedes nos han hecho el favor de enviar. Eh, Muchas y todas de ellas han sido impactantes y en este caso vamos a hablar de Arcadio, que es el protagonista de esta historia. La oscuridad anterior al amanecer envolvía los campos de maíz como un sudario. Arcadio Cabal. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en el silencio. De repente, un llanto desgarrador rompió la calma. Se detuvo cerca del canal donde la vegetación parecía tener vida propia. El llanto provenía de un bebé envuelto en una manta, abandonado en la orilla. Arcadio se bajó del caballo. Su corazón latía con una mezcla de compasión y curiosidad. Recogió al bebé y comenzó a cabalgar hacia la ciudad en busca de ayuda. Pero a medida que avanzaba, el llanto del bebé se intensificaba, hasta que de repente se hizo un silencio sepulcral. La voz que rompió el silencio fue como un susurro helado. Arcadio, mira mis dientes. El corazón de Arcadio se detuvo. Con las manos temblorosas quitó la manta que cubría el rostro del bebé. Lo que vio hizo que su alma se helara. Una cara demoníaca con ojos rojos brillantes y una boca grande con colmillos afilados como cuchillos. Arcadio lanzó al bebé al suelo y su caballo asustado se desbocó. Arcadio corrió atrás, pero la imagen del rostro demoníaco se grabó en su mente para siempre. Desde ese día, Arcadio nunca volvió a ser el mismo. La oscuridad lo perseguía cada noche. Escuchaba el llanto del bebé demoníaco recordándole la horrorosa verdad. Algunas criaturas no son de este mundo. Algunos dicen que en la noche sin luna cerca del canal aún se puede escuchar el llanto del bebé demoníaco y que Arcadio, aunque ya no está entre nosotros, sigue huyendo de la oscuridad que lo persigue. Impactante esta primera historia, ¿no? Vamos con la que sigue. La siguiente historia también es anónima y la titularon Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final de todo, se dio. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado me dijo, ya me voy de aquí, menuda tontería esto de la Ouija. Nosotras un poco asustadas decidimos dejarlo para otro. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que camino a su casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas, muy cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña comenzó a llorar lágrimas. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a su casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tenía nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en su casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y en su casa ya nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestras espaldas un ruido como arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared.
Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero estaba demasiado asustada como para esperar. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psicológico unos meses e incluso psiquiátrico y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con una letra de niña que decía: tu amigo por no jugar conmigo. Tengo una muñeca. Yo creo que es una broma y que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero por otra parte, no sé, tal vez venga por mí. ¿Qué les parece? La siguiente historia fue enviada por Esther y aunque no nos comentó si era una anécdota o una historia de alguien más, nos pareció muy interesante. La narración es la siguiente. En un hotel olvidado, un grupo de amigas se registró para pasar unos días de diversión. Sin embargo, desde el momento en que entraron a la habitación supieron que algo estaba terriblemente mal. Un olor a muerte y descomposición impregnaba el aire, como si la habitación misma estuviera enferma. A pesar de sus intentos por ignorarlo, el olor se intensificó a lo largo del día hasta que se convirtió en una presencia casi palpable. Llamaron a mantenimiento, pero nadie pudo encontrar la fuente del olor. La habitación fue limpiada y perfumada, pero el hedor persistió como si estuviera vivo. Esa noche, las amigas se acostaron agotadas y nerviosas. Una de ellas escondió su cartera debajo del colchón, un hábito que había adquirido en sus viajes. Pero cuando se despertaron en la mañana siguiente, el olor había empeorado. Era como si la habitación misma estuviera devorando. Fue entonces cuando descubrieron el horror. La señora que había escondido su cartera debajo del colchón tocó algo que parecía una mano humana. Quitaron el colchón y encontraron un hueco practicado entre las muelles del sommelier. Y allí, en ese espacio oscuro y claustrofóbico, encontraron el cuerpo de un hombre sin vida. Era evidente que lo había en la habitación y que la lo había escondido en ese hueco, recortando los muelles del sommelier para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Las amigas se dieron cuenta de que habían estado dormidas toda la noche encima de un... El horror y el terror se apoderaron de ellas. Sabían que tenían que salir de allí lo antes posible. Pero cuando llegaron al vestíbulo, se dieron cuenta que el hotel estaba desierto. No había nadie en la recepción, ni en el restaurante, ni en los pasillos. Estaban completamente solas. Y entonces, escucharon un ruido detrás de ellas. Un ruido que sonaba como si alguien estuviera subiendo las escaleras hacia ellas. Las amigas se dieron vuelta, pero no vieron a nadie. Sin embargo, el ruido continuó, cada vez más fuerte, hasta que se detuvo detrás de ellas. Las amigas se dieron vuelta y en ese umbral en la puerta estaba el hombre muerto, sonriendo. Las amigas gritaron, pero el grito fue ahogado por el silencio del hotel desierto. Y entonces todo se volvió. Impresionante el relato de Esther, ¿no? Seguimos. La siguiente historia la nombraron Mi primer visita al cementerio. Omar nunca había estado en un panteón. La idea de caminar entre las tumbas de personas sin vida lo hacían sentir incómodo. Pero sus padres le habían dicho que era hora de que conociera la tumba de su hermano mayor, que había fallecido cuando Omar era apenas solo un bebé. Mientras caminaba en el cementerio, Omar no podía evitar sentir que estaba siendo observado. Las estatuas de ángeles y las cruces parecían estar mirándolo con ojos acusadores. Sus padres y familiares parecían conocer el camino muy bien, pero Omar se sentía perdido y solo. De repente, se dio cuenta de que se había quedado atrás. Se apresuró para alcanzar a su familia, pero mientras caminaba pisó un caballito de madera que estaba entre dos tumbas. Lo recogió para devolverlo a su dueño,
pero al mirar las inscripciones de la tumba, se dio cuenta de que ambas eran de niños. Omar se sintió confundido y un poco asustado, preguntándose a quién debía devolver el caballito. Decidió dejarlo a la suerte y lanzó una moneda al aire. La moneda cayó del lado izquierdo, así que decidió dejar el caballito en esa tumba. Justo cuando estaba dispuesto a salir corriendo para alcanzar a su familia, su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, sintió una mano fría y huesuda que le tocaba el hombro derecho. Una voz suave susurró al oído: «Ese juguete es mío». Omar se dio la vuelta rápido, pero solo vio una ligera forma translúcida que se deslizaba debajo de la lápida de su derecha. Su corazón latía con fuerza y sus pies estaban listos para salir corriendo, pero algo lo obligó a tomar el caballito y devolverlo a su dueño. Mientras lo hacía, sintió que la forma translúcida lo estaba observando. Omar sabía que nunca más volvería a pisar un cementerio. La experiencia lo había marcado para siempre. Años después, Omar recibió una llamada de un desconocido que le dijo: «Recuerda el caballito de madera». La llamada se cortó y Omar se quedó con la sensación de que algo lo estaba esperando en la oscuridad. La siguiente historia la nombraron Un visitante nocturno. Leonor nunca había sido de las que tenían miedo a los cambios, pero cada vez que su madre restauraba una casa antigua, su ansiedad crecía. La primera noche en la nueva casa, la bombilla encendida por su madre no logró calmar sus nervios. El crujido de las ventanas y el parque la despertaban constantemente. Pero fue la tercera noche cuando todo cambió. La tormenta azotaba la casa y la ventana se abrió de par en par. Leonor se levantó, presionó el interruptor de la luz, pero no encendió. Un estruendo la sobresaltó y luego otro ruido, esta vez desde el extremo de la habitación. Se levantó corriendo, palpando la pared en busca de su madre. De repente, su mano chocó contra algo, palpó y se estremeció. Un mechón de pelo. Un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. «¿Tú también lo has visto?», le preguntó aterrorizado. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la habitación, volviendo al amanecer, temblando de frío y con sus ropas mojadas. Se encontraron todo y tal como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba en una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva, dejando atrás aquella pesadilla, pero la historia no terminaba ahí. Un día, en el nuevo colegio, la profesora de español les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. Leonor ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más bajo un titular: «Aparece niño sin vida en extrañas circunstancias». La fecha del periódico era la misma que la noche que todo había comenzado. Leonor supo que nunca más podría escapar de aquella presencia maligna. Y es así, amigos, como terminamos este pequeño programa de narraciones, invitándolos a que nos sigan compartiendo todas sus historias para que las podamos replicar con toda la comunidad. Y les hacemos una invitación muy grande a que sigan compartiendo nuestro contenido en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y también ya estamos en TikTok. No olviden darle like para que la comunidad siga creciendo. Estamos en contacto, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.